Hola Karina, ¿cómo estás? Buen día, muy buen día a todos amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy a través de estas plataformas. Agradezco primeramente a todos por acompañarnos aquí en Zoom y bueno, también agradezco a nuestros amigos de Facebook que se están conectando con nosotros en este momento. Les platico un poquito la dinámica que vamos a seguir para este webinar, para esta sesión, que aproximadamente va a durar entre una hora, hora y media, de acuerdo a las dudas que puedan ir surgiendo a lo largo de la transmisión. Algo que les voy a pedir es, por favor, a nuestros compañeros que estén aquí en Zoom, que mantengan sus micrófonos en silencio. Si tienen alguna pregunta, les pido de favor que la puedan hacer a través del chat. Vamos a procurar eventualmente abrir algunas sesiones o algunas áreas donde puedan hacer estas preguntas. Y lo mismo nuestros amigos en Facebook, pedirles que nos puedan escribir sus dudas. Por ahí también compartimos en redes sociales la liga donde pueden acceder a Zoom, o si quieren ver la transmisión a través de Facebook lo pueden hacer y también pueden hacer sus preguntas. La ingeniera Karina nos va a estar apoyando para estar monitoreando las preguntas. Entonces, ingeniera Karina, te pido de favor que monitoreemos Facebook también por si hay alguna pregunta. Levantas tu mano y te cedo la palabra para que puedas hacer la pregunta que recabes de Facebook. Lo mismo por acá en Zoom, ¿sale? Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro webinar que lleva por nombre Integración de un sistema de gestión ISO. Primeramente, tenemos que ir comprendiendo, tenemos que ir visualizando algunos temas relacionados con los sistemas de gestión. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos o que tenemos que resolver es ¿qué es un sistema de gestión, verdad? Normalmente, un sistema de gestión integrado. Normalmente en las industrias o las organizaciones que ya empiezan a implementar sus sistemas de gestión, por alguna decisión estratégica o por algún requerimiento de cliente, normalmente es por la segunda, empiezan a optar por implementar dentro de su organización o dentro de su grupo de organizaciones alguna norma de sistemas de gestión ISO. Por ejemplo, la más común en todo el mundo es ISO 9001, ¿no? Y eventualmente cuando empiezan a entrar en otro sector industrial o empiezan a entrar a otro mercado, a algunas paraestatales o en sector gobierno, o empiezan a exportar productos, etcétera, se van a dar cuenta que de momento ya les empiezan a pedir que también gestionen aspectos ambientales y entonces tienen que integrar dentro de su organización pues la norma ISO 14001, ¿no? Por mencionar alguno. O la norma ISO 37000, ¿sí? 37001, que es sistemas de gestión antisoborno. Entonces vamos a empezar a ver que la misma necesidad de los mercados o la misma necesidad de la organización o de la alta dirección empieza a decidir que necesitamos integrar a la organización en nuestro sistema de gestión diferentes normas. Ahora, el hecho que debemos de ir clarificando o que debemos ir comentando es que únicamente el contar con un sistema de gestión, ¿sí?, que comprende varias normas, no quiere decir que ya es un sistema integrado. Y esto lo comento porque muchas veces en el medio se cree que por el hecho o el concepto de un sistema de gestión integrado es porque dentro de la organización implementamos varias normas. Y, por ejemplo, es muy común que tenemos un sistema de gestión ambiental, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y un sistema de gestión de calidad. Tenemos 3 sistemas dentro de una organización, incluso administrado por 3 personas o por 3 departamentos diferentes. Entonces, esta situación nos lleva a pensar o nos lleva a identificar que realmente no tenemos como tal un sistema de gestión integrado. El concepto de integración viene aquí más adelante y para esto tomo algunas referencias precisamente que tomamos de algunas normas. Voy a hacer una pequeña pausa porque aquí necesito mis lentes. Si eres amable, Carlos, me los pasas. Me vine muy valiente aquí sin lentes y dije, no, sí alcanzo a ver. Pásame a mí. Ándale, gracias. Muchas gracias.
Y aquí está. Listo. Sí, porque sin mirar lejos no los vamos a ver. Y entonces ISO 9000 en la cláusula 243 nos dice normas de sistemas de gestión de calidad, otros sistemas de gestión y modelos de excelencia. Es como referencia dentro de esta norma. En ISO 45000 nos dice en la cláusula 05 que ese documento no incluye requisitos específicos para otros temas tales como lo relativo a la gestión de calidad, gestión de responsabilidad social, entre otros, ¿sí? Aunque sus elementos pueden alinearse o integrarse con otros sistemas de gestión. Entonces, fíjense, aquí empezamos a tener nosotros un parámetro o empezamos a tener una guía. Karina, te molesto por favor para que me apoyes ahí para ir silenciando los micrófonos, gracias. Empezamos a tener algunos parámetros para poder determinar o para poder identificar cuándo la norma hace algunas alusiones a que dentro de la misma organización se pueden tener varias normas o varios sistemas de gestión. Ahora, 19011 en la cláusula 3.2 hace alusión a un concepto que son auditorías combinadas. Y nos dice que una auditoría combinada es una auditoría llevada a cabo conjuntamente a un único auditado, una organización, en dos o más sistemas de gestión. Y la nota 1 nos dice, se conoce como un sistema de gestión integrado cuando dos o más sistemas de gestión específicos de una disciplina se integran a un solo sistema de gestión. ¿Sí? Por último, tenemos una referencia de la norma ISO 17021-1, que es la norma que nos rige a los organismos de certificación, donde nos dice en la cláusula 3.4 que una auditoría de certificación, y en la nota 6, cuando un cliente ha integrado la aplicación de los requisitos de dos o más normas de sistemas de gestión en un único sistema de gestión y es auditado con respecto a más de una norma, la auditoría se denomina auditoría integrada. ¿Sale? Entonces, fíjense, bajo estos parámetros o bajo estas situaciones, vamos a empezar a visualizar y vamos a empezar a entender que nosotros, o por lo menos tenemos ya establecido un esfuerzo que ha hecho ISO a través de sus comités técnicos y sus grupos de trabajo, es el establecimiento de esta famosa estructura de alto nivel. ¿Sí? Esta estructura nos va a ayudar, como lo plantea en la nota de 19011, la que acabamos de revisar, que existen diferentes normas, diferentes estándares de sistemas de gestión, y en esos estándares nosotros vamos a encontrar que existen diferentes requisitos que son trazables, que son transversales, por llamarlos de alguna manera, y que los van a pedir en absolutamente todas las normas de sistemas de gestión. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de esto. Entonces, lo que tendríamos que empezar a visualizar precisamente tiene que ver con que dentro de los sistemas de gestión, cuando nosotros implementemos o integremos un sistema de gestión, por ejemplo, nosotros pudiéramos tener visualizado o pudiéramos tener integrado a nuestro sistema de gestión la misma actividad para todos los requisitos de todas las normas que tengamos en la organización. Por ejemplo, voy a empezar a caminar un poquito con esta situación, y entonces en esta diapositiva que les presento en este momento, nosotros vamos a ver que en esta estructura o en este anexo, todas las normas, llámese 9001, 14001, 45001, 21001, 37001, etcétera, obedecen a este mismo orden o a esta misma estructura. Y entonces empezamos a ver que desde la cláusula 4 habla sobre el contexto de la organización, y veremos que, por ejemplo, en 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, en todas las normas de sistemas de gestión ISO, establece, por ejemplo, en 4.1 que debemos establecer el contexto de la organización. Obviamente, este contexto, pues tendremos que considerar ciertas situaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de gestión antisoborno, debemos de considerar el medio, las prácticas, por ejemplo, en algunos sectores, las prácticas sindicales, o para poder trabajar en ciertos niveles, es muy frecuente que se pidan algunas comisiones o se pidan algunas situaciones de estas que pues al final de cuentas pueden impactar con el tema de corrupción o con el tema de antisoborno.
Y probablemente esta situación es muy aparte del concepto o del ambiente que se tiene, por ejemplo, para temas de seguridad. Probablemente por la región geográfica donde se esté llevando a cabo cierto servicio, cierto proyecto, tal vez la organización no cuente las personas que habitan esa zona geográfica tal vez no tengan esa cultura de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Eso pasa en algunas zonas. Y entonces empezamos a ver y empezamos a caminar que, por ejemplo, en 4.4 todas las normas nos hablan sobre los procesos del sistema de gestión. ¿Qué quiere decir? Al final de cuentas, en todas las normas vamos a ver estos requisitos transversales. Seguimos caminando y en la cláusula 5 vamos a encontrarnos que todas las normas nos hablan en la cláusula 5.2, por mencionar alguna, sobre una política, ¿sí? Una política ambiental para 14, una política de seguridad y salud en el trabajo para 45, etcétera. ¿Sí? Nos vamos y caminamos hacia planificación y entonces vamos a ver en el requisito 6.1 que nos habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces vemos que en cada norma gestiona diferentes aspectos de riesgos, ¿sí? Avanzamos hacia el 6.2 y nos encontramos con algunas situaciones relacionadas con los objetivos para 9001 de calidad y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde quiero que caminemos? ¿Hacia dónde quiero que empecemos a visualizar? Contar con un solo sistema implica, por ejemplo, que yo a través de ciertas directrices, de ciertos mecanismos, de ciertas metodologías, de ciertos criterios, políticas, etcétera, pueda establecer y pueda gestionar, por ejemplo, el contexto de la organización. O, por ejemplo, me voy a hacer un salto grande y me voy a ir hasta 9.2 y 9.3, auditorías internas o revisión por la dirección, o 7.5, control de información documentada, ¿sí? Todas las normas establecen los mismos requisitos o requisitos muy similares. Por ejemplo, en algunas normas, cuando se habla de la revisión directiva, establece algunos pormenores, algunas situaciones que, por ejemplo, 9001 no contempla de 21.000 o de 37. ¿Sale? Sin embargo, se pueden utilizar la misma acción, las mismas actividades, los mismos procesos, las mismas metodologías para todas las situaciones. Por ejemplo, me ha tocado ver algunas organizaciones donde tienen un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión ambiental y un sistema de gestión de seguridad. Y tienen 3 procedimientos para controlar o para crear información documentada. Entonces, esto incluso, si lo empezamos a ver en la práctica, puede llevar a tener pues duplicidad de funciones o incluso pudiera llegar a ser confuso para ciertas personas. ¿Por qué? Porque la información de calidad se encuentra en una nube, la información de seguridad se encuentra en un servidor y la información de ambiental se encuentra impresa, ¿sí? Entonces empezamos a visualizar y empezamos a ver que dentro de estas normas existen requisitos transversales, así los denomino yo, y existen requisitos específicos. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el tema de mejora. En el tema de mejora vamos a ver que todas las normas nos hablan de mejora continua y también nos hablan sobre el tratamiento de no conformidades y las acciones correctivas. Por ahí tenemos algunas variantes en algunas normas, ¿verdad? Pero realmente el fin recae en lo mismo. Bueno, vamos a ir avanzando y entonces hasta este momento los puntos claves que tenemos que entender son 2. 1, el hecho de tener implementado varias normas o varios estándares dentro de mi organización no determina que tenga un sistema de gestión integrado. La integración del sistema de gestión está determinado en que yo cuente con una metodología, ¿sí? Y dentro de esa metodología, que al final de cuentas y en muchos casos, si lo vemos desde un enfoque en proceso, la salida de esta metodología va a ser un documento, eventualmente. Dentro de este documento yo pueda integrar todos los requisitos
de las diferentes normas que estoy implementando en mi organización. Cuando empezamos a ver esta situación, entonces sí podemos hablar que estamos haciendo o que estamos desarrollando un sistema de gestión integrado. Bien, entonces continuamos y visualizamos que tenemos aquí en la diapositiva que estoy presentando en este momento, tenemos el modelo que plantea ISO 9001 con el enfoque en el ciclo PHBA, ¿verdad? Planear, hacer, verificar, actuar. Y tenemos como tal en el diagrama el tema del contexto, el tema del liderazgo, planeación, apoyo, operaciones, evaluación de desempeño y mejora. Caminamos hacia otros modelos, por ejemplo, aquí a mano izquierda tenemos el modelo planteado por ISO 14001 y a mano derecha tenemos el modelo planteado por ISO 45001. Si nos damos cuenta, al final del día, el esquema plantea exactamente o situaciones muy similares. Lo único que varía es lo que queremos gestionar, ¿sí? Porque calidad, incluso por ejemplo en los cursos cuando estamos impartiendo alguna sesión, en alguna conferencia, parecería alguna situación media irónica. Pero por ejemplo a 9001 lo que le interesa es el aspecto de calidad del producto o del servicio. Si el trabajador sufre un incidente, si el trabajador tiene alguna situación lamentable, etcétera, pues tal vez no le impacte tanto. O sea, sí puede impactar, ¿por qué? Porque eventualmente en algunos sectores la seguridad es parte de una característica de calidad, eventualmente. O por ejemplo también puede llegar a impactar con el ambiente para las operaciones, ¿verdad? Cuando se establecen mecanismos, eventualmente también los temas de seguridad pues también están relacionados con el ambiente para las operaciones, ¿sale? O también pudiera ser, por ejemplo, en un sistema de gestión ambiental que volteamos a ver y el producto sale mal y existen muchas mermas o existen muchas fallas dentro de los procesos productivos y muchas reclamaciones de los clientes. Bueno, pues probablemente para ISO 14001 eso no es tan importante, ¿verdad? Lo que importa realmente es que tratemos de gestionar las situaciones o los riesgos ambientales significativos, las situaciones que puedan poner en peligro de alguna manera las diferentes condiciones como suelo, aire, etcétera. Bien, entonces seguimos avanzando y vemos precisamente esta relación o esta correlación entre los numerales de la norma de lo que habíamos estado hablando. Si gustan, incluso si nos mandan un mensajito, por ahí les puedo compartir un análisis que se hizo más profundo entre las diferentes normas. ¿Sale? Entonces, por ahí al final, los que gusten nos dejan sus datos y les podemos hacer llegar esta tablita un poquito más profunda. Bien, aquí lo que comenta o la alusión de esta tabla es que probablemente a las personas que ya tengan más tiempo trabajando con las normas ISO se darán cuenta o recordarán que anteriormente hacer la integración de un sistema de gestión era un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque los numerales de 9001 y de 14001 y en aquel entonces de OSHAS, por ejemplo, 18001, pues cada quien tenía su numeral de acuerdo a lo que su comité técnico había asignado. Entonces, desde la creación de este anexo SL o de la estructura de alto nivel, nos ha apoyado a tener muchísimo más facilidad para ver que donde fundamentalmente existen cambios drásticos o cambios específicos es, por ejemplo, para el tema de operaciones. ¿Sí? Cuando habla de control operacional, cómo se gestiona en temas de calidad y cómo se gestiona en temas ambientales o en temas de seguridad. Porque, y nos vamos a dar cuenta que incluso a veces en temas ambientales y temas de seguridad llegamos a tener ciertos requisitos también operacionales, como el tema de gestión de situaciones de emergencia, ¿sí? Donde podemos visualizar que, por ejemplo, un incendio puede traer consecuencias hacia la seguridad y salud de los colaboradores o las personas circundantes a la organización, pero también puede traer situaciones de riesgos ambientales. Entonces, de alguna manera, esta situación se tiene que gestionar desde dos puntos de vista. Entonces, qué mejor que se pueda gestionar a través de un solo sistema. Bien, sigo avanzando y aquí vienen algunos tips importantes
de cómo podemos hacer la integración de mi sistema. Bien, primero que nada tenemos que visualizar, comprender los requisitos de cada una de las normas. Ese es el punto medular, ¿sí? Estos numerales o este anexo SL, la estructura de alto nivel que hemos venido comentando, nos va a ayudar muchísimo a comprender precisamente cómo es que se dan los diferentes requisitos y cómo pueden interactuar las diferentes normas, ¿sí? Y entonces, a través de esta situación y de este análisis, nosotros podemos determinar, yo hablaba en 4.1 sobre una metodología, y a través de esta misma metodología podría considerar aspectos que afectan a la dirección estratégica relacionado con la calidad, aspectos que afectan a la dirección de la empresa con aspectos relacionados al ambiente, al medio ambiente, aspectos que afectan a la seguridad y salud en el trabajo o aspectos que afectan a cuestiones de soborno, ¿sí? O sea, una sola metodología, un solo documento para poder aterrizar los requisitos de las 4 normas. Y entonces avanzamos y, por ejemplo, me voy hacia la revisión directiva. Todas las normas de sistemas de gestión en el requisito 9.3 nos piden que hagamos una revisión directiva. Y entonces en esta revisión directiva nosotros tendríamos que incluir la revisión de cada uno de los requisitos de todas las normas y nos vamos a dar cuenta que eventualmente existen requisitos similares, sin embargo algunos requisitos tienen sus bemoles. Por ejemplo, en el desempeño del sistema de gestión de calidad hace alusión a diferentes puntos y luego nos dice desempeño del sistema de gestión ambiental y tiene alusión a diferentes requisitos, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a captar toda esa información, llevo a cabo mi proceso de análisis y evaluación para entonces presentarlo a la alta dirección y entonces que la alta dirección pueda tomar sus decisiones. Es un poco de cómo se puede llevar a cabo precisamente esta integración de los sistemas de gestión. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos el requisito de una política, 5.2, y entonces yo puedo tomar decisiones de integrar dentro de un documento una política, porque acuérdense que las 3 normas o las 4 normas o las 5 normas nos piden que mantengamos una política como información documentada, se debe mantener como información documentada. Y entonces esta política yo puedo utilizarla como requisito, yo puedo hacer un documento donde incluya las 3 características que me pide cada una de las normas o las 4 características que me pide cada una de las normas. Probablemente queda una política, una especie de pergamino enorme de 2-3 hojas, probablemente, pero con esto yo estoy apoyando hacia integrar un solo sistema de gestión. Y por ejemplo, aquí tenemos otra situación que se nos puede presentar. Por ejemplo, en 4.2 nos hablan 9, 14 y 45 que debemos de comprender las necesidades o los requisitos y expectativas de las partes interesadas y de los trabajadores. Bueno, de los trabajadores 45 sí lo marca así como que muy textual, pero al final de cuentas, si nosotros empezamos a ver que una de las partes interesadas dentro de casi cualquier sistema de gestión pues son los colaboradores, pues ahí también existe cierta empatía, ¿no? O cierto empate. Bien, entonces tenemos diferentes partes interesadas internas, diferentes partes interesadas externas y obviamente, por ejemplo, en cada situación se pueden presentar diferentes situaciones que, por ejemplo, a gobierno le interese, o a las entidades gubernamentales le interese ciertas situaciones relacionadas con la seguridad. Vamos a pensar que estamos trabajando, como pasa en muchas ocasiones, en alguna organización donde la mancha urbana empieza a crecer tanto que al final del día está la organización, está la planta, la nave industrial, y alrededor de la organización pues ya existen colonias o fraccionamientos donde al final del día pues pueden ser sujetas o pueden verse afectadas por alguna situación de algún siniestro, de alguna situación de algún contaminante, etcétera. Entonces vamos a ver que a través
del establecimiento de criterios o actividades o métodos para recabar información de las partes interesadas, de sus necesidades, expectativas y sus requisitos, entonces yo puedo empezar a tener, a partir de una sola actividad o de un solo proceso para adquisición de estos temas, puedo incluir los requisitos de las diferentes normas que estoy implementando dentro de mi sistema de gestión. Por ejemplo, me ha tocado ver también algunos casos donde tenemos un departamento de calidad y tenemos un departamento de seguridad. Y entonces cada quien empieza a llevar a cabo estas actividades a su entender. Y dentro de la organización no existe comunicación y se hacen duplicidad de actividades. Y obviamente al hacer duplicidad de actividades, en muchos casos, esto también tiene que ver con costos o con algunos temas que pueden afectar a la organización. Obviamente, para hacer ciertas actividades, como por ejemplo las auditorías internas, pues se requiere de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Porque probablemente tengamos un especialista en medio ambiente o un especialista en seguridad y un auditor que sepa sobre la calidad del producto o del servicio. Entonces, aquí la parte interesante y la parte importante es cómo la organización empieza a hacer una integración de un equipo auditor multidisciplinario que le permita precisamente llevar a cabo una auditoría para cubrir los requisitos de las 3 normas y por supuesto incluir aspectos de calidad, aspectos legales o reglamentarios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, estas mismas actividades, cuando estamos hablando de una actividad de evaluación, pues pudiera ser también algo similar para temas de planificación. Por ejemplo, cuando empezamos a determinar actividades, acciones para abordar los riesgos y oportunidades, también pudiéramos generar esta dinámica donde integramos equipos multidisciplinarios y a través de una sola metodología poder arrastrar el lápiz, poder recorrer el camino de cada proceso para hacer la identificación de los diferentes tipos de riesgos y establecer criterios claros para las diferentes situaciones: calidad, ambiental, seguridad y salud, para la evaluación de estos riesgos y el establecimiento de estas situaciones. Incluso, fíjense, para un tema de implementación o administración del sistema de gestión, incluso hasta para la evaluación, el contar con un solo documento, con un solo análisis de riesgo que permee las 3 situaciones, obviamente, como lo acabo de mencionar hace un momento, probablemente o muy seguramente se tengan que establecer criterios específicos para valorar riesgos de calidad, riesgos ambientales y riesgos de seguridad, ¿sí? Pero esto a nivel de implementación, yo como usuario del sistema de gestión, me puede permitir tener una visión más clara de todos los controles o todas las acciones que debo de implementar al tener un solo documento, llámese un proceso, llámese un procedimiento, llámese una matriz de riesgos, al poder revisar esta información que en lugar de tener 3 procesos, 3 procedimientos y 3 análisis de riesgos para llevar a cabo una sola actividad. Entonces, a nivel de usuario, a nivel de implementación, esa es una gran ventaja. Ahora, al nivel de evaluación también existen ventajas internas y ventajas externas. Las ventajas internas pueden ser, por ejemplo, que los equipos auditores puedan, al hacer actividades en conjunto, ¿sí?, o con un equipo multidisciplinario, puedan empezar a desarrollar también parte de su competencia. Y de forma externa, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero se puede hacer una reducción en los tiempos de auditoría. ¿Por qué? Porque el auditor o los auditores, en lugar de revisar 3 o 4 documentos, únicamente van a revisar un solo documento. ¿Sale? Entonces es un buen tip que al final de cuentas eso se va a reflejar en sus bolsillos. Muy bien, seguimos avanzando en aquí algunas situaciones. Otro ejemplo del cual ya había hablado anteriormente, por ejemplo, la política de calidad, sí, que también se puede integrar a una política ambiental, y entonces estaríamos hablando de una política integral, ¿verdad?, donde se consideran los requisitos de 2 o más normas.
Y bueno, tenemos aquí un desglose, por ejemplo, en 9001, que es lo que pide en relación de planificación. Por ejemplo, vemos que en acciones para abordar riesgos y oportunidades, pues en 14001 y 45001, adicional a esto, pues también habla en relación a aspectos muy específicos de estas normas, como son aspectos ambientales para 14001 o identificación de peligros, ¿verdad? Y riesgos para el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero llegando a 6.2, empezamos a ver que tenemos ya otra vez una similitud. Y se rompe eventualmente la similitud en algunos casos, como es el caso de 6.3 para calidad, cuando nos habla de la planificación de los cambios. Bueno, por alguna situación los comités técnicos no incluyeron dentro de 14 y 45 llevar a cabo cuando existan cambios dentro de la organización o dentro de los sistemas de gestión, llevarlos de manera planificada. Muy bien. Pues ya vamos haciendo el cierre de este evento, nos lo estamos llevando un poquito rápido, no hay dudas, no hay preguntas sobre el tema de la integración de sistemas de gestión, ojalá y sí les esté sirviendo. Para los que no estén tan familiarizados con estos procesos, vamos a hablarles sobre el proceso de certificación. Realmente el proceso de certificación de un sistema de gestión integral es muy similar a cualquier proceso de certificación. ¿Qué es lo que sí puede pasar o qué es lo que podría llegar a pasar, por ejemplo, si yo tengo implementado un sistema de gestión de calidad y por azares del destino o porque algún cliente me lo está pidiendo, necesito implementar 14001 y 45001 o 45001 y 37000? Bien, estos sistemas o cuando ustedes lleven a cabo esta implementación, se puede también empatar con el sistema de gestión que ya tienen a través de las recomendaciones que fuimos viendo en esta plática, ¿sí? El primer tema es notificarnos esta ampliación, notificar a su organismo de certificación. Lo mismo, si desean transferir su certificado, lo pueden hacer sin ningún problema, no cobramos nosotros por el tema de las transferencias. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer nuestra solicitud, seleccionamos un equipo de evaluadores, un equipo auditor, precisamente que cumpla con la competencia de las normas que van a evaluar y del sector que se va a evaluar, y entonces se procede a hacer una etapa 1, ¿sí? En esta etapa 1, básicamente, y para tranquilidad de muchos, sobre todo los que todavía no estén certificados, si estén en proceso, si quieran certificarse, lo que se hace es una revisión del sistema de gestión y evaluar ciertas condiciones de infraestructura, evaluar ciertas condiciones de implementación del sistema de gestión a través de diferentes situaciones, por ejemplo, de la revisión de auditorías internas, ver cómo han trabajado las acciones correctivas, la revisión directiva, etc. De esta etapa no se generan no conformidades. Lo que se generan son áreas de preocupación, las cuales les describimos y les retroalimentamos en una reunión de cierre y a través de un informe de auditorías. Y entonces, a partir del resultado de esta etapa, se planifica la etapa 2, ¿sí? Ya en la etapa 2 se amplía un poquito más el tiempo de auditoría y entonces en esta etapa lo que se evalúa principalmente, bueno, son diferentes objetivos, pero se evalúa que lo que hemos revisado en la etapa 1, todo lo que han planificado ustedes y las áreas de preocupación se hayan atendido y el sistema de gestión se esté implementando y esté apoyando a la organización a obtener los resultados que ustedes desean, ¿sí? Derivado de esta etapa pudieran surgir eventualmente hallazgos de no conformidad, para lo cual pues se tienen que atender, y en caso de existir no conformidades mayores, pues se hace una auditoría de seguimiento muy sencillita para revisar que ya se haya implementado todo correctamente, y los resultados de esta auditoría también se dejan sobre un informe, ¿sí? Si no se tuvieron no conformidades o una vez que se hayan atendido las no conformidades, se pasa a un comité de certificación, quien emite ya el visto bueno para entregar el certificado, y entonces de manera anual, por lo menos cada 12 meses, estaríamos llevando a cabo estas actividades, una auditoría de vigilancia
y al tercer año estaremos llevando a cabo una auditoría de recertificación. Y así es el ciclo de certificación o cómo se llevan a cabo estas actividades. No tengan dudas o preguntas. Bueno, algunas ventajas del por qué contratar o por qué transferir su certificado con ATC. Primero que nada, a todos nuestros clientes de certificación constantemente los estamos invitando a diferentes eventos sin costos y obviamente se entregan constancias institucionales. Somos un organismo que tenemos reconocimiento a nivel nacional en México y tenemos de nivel internacional también por el reconocimiento que tenemos con la IAF. Y por supuesto tenemos presencia en diferentes partes de América Latina. Somos un organismo que siempre está en búsqueda de apoyar a diferentes entidades o diferentes situaciones sociales, principalmente temas educativos. Damos acceso a muchos cursos también gratuitos para estudiantes, apoyamos algunas causas y niños en etapas o en situaciones desfavorables. También, por supuesto, algo que en lo personal me gusta mucho es el tema de que nosotros no hay letras chiquitas, nosotros somos muy claros en todo lo que hacemos y tenemos una garantía de calidad y satisfacción, la cual consiste en que ustedes, si no están a gusto con nuestro servicio, pueden transferir su certificado en cualquier momento, ¿sale? Esa es una cláusula que creo que ningún organismo de certificación lo tiene. Y bueno, por supuesto, el servicio que damos es a través de nuestros valores institucionales, principalmente pasión por servir, profesionalismo, sentido de urgencia, respeto. Cuando hablo de sentido de urgencia tenemos procesos sumamente ágiles, ¿sí? Porque sabemos que eventualmente los tiempos comerciales o los tiempos de negocios pues así lo ameritan. Sin embargo, siempre regidos bajo temas imparciales y bajo diferentes circunstancias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta de mi parte sería todo, Karina. Agradecerles a todos nuestros amigos aquí en Zoom, a nuestros amigos de Facebook que nos están siguiendo en estas transmisiones. Para nosotros siempre es un gusto, un placer poder hacerlo, y gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares o al lugar donde estén trabajando o en casa si ya están de vacaciones a través de estos medios. Y bueno, los invitamos a que también nos visiten en nuestra página www.alliancetrustc.com, donde seguramente encontrarán mucha información de interés y más información en relación a los procesos de certificación.